En este tiempo de preguntas y respuestas, aquí yo sí voy a estar apoyando al pastor Salvador para que no se sienta tan cargado. Y vamos a ayudarlo aquí. Vamos con esta pregunta. ¿Es bíblico exhortar al pastor si comete algún pecado? Absolutamente sí. Nosotros somos ovejas de Cristo y como ovejas necesitamos ayuda. Nosotros necesitamos amigos, hay obviamente diversos niveles de amigos, ¿no? Uno puede ver el caso de Pedro cuando se acercó a Cristo y lo reprendió, cuando Cristo estaba hablando de su muerte, dijo, de ninguna manera esto te acontezca. Y sabemos que fue una frescura, una falta de respeto de Pedro hacer semejante cosa. Pero Cristo es perfecto, o sea, no había nada que señalarle a Jesús. Sin embargo, Él no anduvo solo, y eso es algo que podemos ver, y cómo Él usa gente en su reino cerca de Él para hacer su obra. Usó a estos hombres a pesar de sus debilidades. Nosotros nos rodearemos también de personas que nos verán funcionando y nos conocerán en nuestras diversas facetas. Y una de las cosas que va a ocurrir es que verán momentos en el que no actuaremos con sabiduría. Podrán ser testigos de momentos en que no hablamos con gracia. Podrán ser testigos de algún pecado que nosotros cometimos. Puede ser que sea cometido hasta públicamente, hasta en un servicio. Puede ser algo que sea en privado. Y claro, necesitamos exhortación. No solamente reprensión, obviamente, también palabras de afecto, palabras de gratitud, de estímulo. Y en ese juego de palabras que vamos a recibir incluirá exhortación que a veces necesitaremos. Porque tendremos áreas débiles siempre, de una manera u otra. Incluso un área en donde hayamos sido fuertes puede en el tiempo convertirse en un área débil. Y alguien ser observador, verlo y tener una palabra de exhortación para nosotros. Lo que siempre debe haber es una forma respetuosa de abordar al pastor para eso. Y que donde variará también el nivel de confianza y amistad que habrá. Entonces puede ser que haya una persona que nunca nos dirige la palabra, nunca ha tenido ningún tipo de atención y de repente quiere inmiscuirse con la vida de otro. Eso no solamente es cierto con respecto al pastor, eso puede ser cierto con respecto a cualquiera. Yo puedo ser testigo, involucrarme en algún caso, pero siempre es distinto cuando yo tengo la oportunidad de ganarme la amistad de alguien, tener la amistad de alguien. La forma de yo abordar a alguien porque lo conozco, porque me respeta, sabe que hay algo que se ha ganado del oído del otro para que me escuche cuando se lo digo. Entonces, en ese sentido, ojalá que cuando tú tengas una palabra de exhortación para tu pastor, por cada palabra de exhortación, tú le hayas dado 20 palabras de aliento. Esos son buenos ejercicios para hacer. Una de las cosas que yo he vivido en diversos contextos, se hace en unos cursos sobre misiones que se dan, se hace en los cursos de Simeon Trust cuando los hacemos, es nosotros acostumbrarnos a decir cosas buenas y positivas del trabajo de otra persona. Y luego entonces decir algo negativo. Porque si no tenemos nada positivo que decir, ahí hay un problema. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de hasta ver cosas positivas en el diablo. Es perseverante. Aprendemos perseverancia hasta del diablo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ver cosas positivas con nuestros hijos. Háblale cosas positivas, exhórtalo, anima. Oye, qué bien que hiciste esto. No solamente estarle diciendo lo malo. Y lo mismo con el pastor. Sí, puedes exhortar a tu pastor. Pastor, estoy preocupado por esto, veo que usted está irritable últimamente. Pues eso puede pasar. Pero que al hacerlo, ya también tú hayas tenido muestras de afecto,
muestras de amor y que tu intención es buena. Y tú lo has mostrado de diversas maneras. Y eso es bueno en todos los niveles, en todas las relaciones. Si se hace de una manera respetuosa, obviamente sí, y puede hacer mucho bien. Puede hacer mucho bien, incluso aún no sea cierto aquello de lo que se nos está exhortando. Siempre hay algo que aprender. Porque aunque no sea verdad, la persona lo está viendo así. Y de hecho, hay de paso una lección ahí también para nuestros matrimonios. Si tu esposa te dice algo a ti, si tu esposo te dice algo a ti, aún tú creas, estés convencido que no es cierto, pero el otro lo está viendo así. Y tú debes estar consciente que el otro lo está viendo así. Y no empezar, bueno, esa es tu opinión contra la mía. No, tu deber y tu esfuerzo va a ser tratar de hacerla cambiar de opinión. Y que vea que eso no es así por tu buen actuar, no por estarte defendiendo. Eso no cae bien ni en el pastor ni en nadie. O sea, que nosotros debemos tener es un oído para escuchar lo que el otro dice. Recuerden a David, que Simei empezó a gritarle muchas cosas. Y los soldados de David estaban dispuestos a ir a cortarle la cabeza a Simei. Y David dijo, Dios, no hagan nada, Dios lo puso a maldecirme de esa manera. Que en ese sentido tenemos que hasta tener una actitud de saber escuchar al otro. Sí, yo creo también hay un punto importante y es que el ministerio pastoral es un área donde todos los ojos de la congregación están sobre nosotros. Y también hay que entender que tampoco la idea es ser ligeros, que por cualquier cosa ya yo voy a señalar al pastor y cerciorarme que realmente esto sea un pecado, en primer lugar, para no juzgar según las apariencias, tener todas las evidencias sobre la mesa. Yo creo que también Pablo, considerando que el ministerio pastoral iba a ser atacado por la misma gente dentro de la iglesia, le dice a Timoteo, no admitas acusación contra un anciano si no hay testigo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que muchos van a tomar esto a la ligera. Entonces es bueno para guardar la reputación del ministro, llevar testigo y que se confirme eso, que realmente se haga una evaluación de eso. Por las implicaciones que tiene cuando se ataca el ministerio pastoral de alguien, las implicaciones y el efecto es enorme. Sí, porque puede ser una tontería, Exacto. Pero puede ser algo muy serio. Exactamente. Y recuerdo, viene a mi mente un caso en el que uno de nuestros pastores estaba siendo acusado por una señorita de algo donde no tenía ningún testigo, ningún apoyo ni evidencia de nada. Y esa persona terminó siendo sacada de la iglesia. Terminó en otra iglesia y le hizo la misma acusación al pastor de la otra iglesia. Y tuvieron que sacarla también de la iglesia donde fue. O sea que también se puede hacer mucho daño a un ministerio por eso. Sí, y con respecto al tema de las debilidades y luchas de un pastor y en su hogar, van a existir. La gente a veces tiene ideas equivocadas del ministerio pastoral. Yo escuchaba en estos días una sesión de preguntas entre el pastor Lester y Marcos Peña, y Lester decía que ha habido momentos donde cuando ha llegado a su casa en la tarde se encuentra allí a la esposa de Marcos, comunicarle algo con Marcos para pedir ayuda y viceversa. Y muchos se asombraban en la sesión de preguntas y decía Lester y Marcos, decía, ¿y ustedes qué pensaban que somos nosotros? Que nosotros no discutimos con nuestras esposas, que no tenemos lucha en nuestro matrimonio. Esa es otra de las cosas que mucha gente piensa con lo que se paran aquí. Que estos hombres no tienen lucha de ningún tipo y cuando escuchan que de repente, el pastor Plinio está en consejería con su esposa Catherine porque están teniendo conflicto, ya no queremos que sea más nuestro pastor. Entonces, ¿qué idea tenías de él y de su esposa? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta eso y los procesos que la Biblia establece cuando se le señala un pecado grave a un pastor, cómo debe llevarse a cabo. Tenemos otra pregunta. Si un hermano quiere optar para ser pastor, pero no posee uno de los requisitos señalados en 1 Timoteo 3, ¿podría entrar al ministerio pastoral? Entiendo que quizá tratando de entender la pregunta, porque volvemos a lo que hacíamos en la sesión de preguntas de ayer, hay preguntas que requieren contextos u otras preguntas. Y a veces uno va de lo general a lo específico. Entonces, pensando en lo general, quizás está preguntando que tiene el resto de los requisitos, pero hay uno que le falta. ¿Podría esa persona ser pastor? Bueno, obviamente que la idea que nosotros debemos tener es que el boceto completo esté presente de alguna manera, en mayor o menor grado. Quizás no es hablar de si está uno o no de ellos presentes, es en qué grado está presente o ausente. Porque estamos hablando de cualidades, estamos hablando de virtudes o vicios. O sea,
¿Cómo es así que ese vicio del orgullo está presente en la persona? ¿A qué tú te refieres? Hablar claro el asunto. ¿De qué tú estás hablando? Porque si todo el mundo lo ve como una persona humilde y tú lo estás viendo como algo orgulloso, ¿qué es lo que tú estás viendo? Y a veces dilucidando y hablando el asunto se entiende, se hace más claro que no se trata de una persona que está descalificada, pero sí de alguien que debe seguir trabajando en un aspecto. Todos tenemos que seguir trabajando en todo siempre, de paso. O sea que en ese sentido siempre hay espacio para crecer, para ustedes y para los pastores. Siempre hay espacio para crecer. El punto por eso no es si está presente o ausente, es en qué grado está presente o ausente determinada cualidad o vicio que se esté mencionando allí. Y como les decía, no se trata solo de lo que diga 1 Timoteo 3 o Tito 1. O sea, una persona puede supuestamente tener un checklist y decir tal cosa, listo, pero resulta que no pasa el examen en otros pasajes de las Escrituras que hablan de ciertas cualidades. En ese aspecto es bueno uno recordar que se trata de un boceto. O sea, el boceto no es una figura nítida, un retrato de una persona con una nitidez clara. Se parece más a una obra impresionista. O sea, ustedes recuerdan que había un realismo en los cuadros de la Edad Media y esa época romántica y cuando hacían un retrato de una persona, uno dice, wow, mira el rostro, qué precisión, pero las obras impresionistas son otro tipo de brochazos que hay, que no es tan nítido. Bueno, el boceto que nosotros tenemos en la Escritura es como una obra medio impresionista, no es algo como tan claro, tan nítido. Muy bien. Hay muchas preguntas que se repiten, pero de diferentes formas. Entonces lo que estoy haciendo es complementándolas y así aprovechar el tiempo. Un hermano puede ser considerado al ministerio pastoral si tiene hijos incrédulos, y de ser afirmativo, ¿qué pasa si estos hijos incrédulos viven impíamente o no muestran sujeción a sus padres? Si puede una persona ser considerada para el ministerio si tiene hijos incrédulos, sí, si andan como dice Tito, que deben estar de una manera bien, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si están acusados de disolución y de rebeldía, son adultos, entonces si están en su casa, eso está mostrando que él no está gobernando bien su casa. Ahora puede ser que sea un hijo adulto y ya viva fuera de su casa. Entonces en ese caso esa persona no tiene por qué ser culpable. Si mis hijos viviendo bajo mi techo viven impíamente, entonces yo tengo una cuota de responsabilidad que no he corregido, tal como ocurre como vemos los casos del Antiguo Testamento, cuando los padres no supieron hacer lo que debían hacer con sus hijos, que no los estorbaban. Pero si vemos a un hombre que sí los estorba, y sí está tratando de hacer las cosas bien, y mantiene su casa en orden, ese debe ser un hombre considerado para el ministerio. Puede ser incluso que haya tenido que ser alguien que haya tenido que sacar de la casa a uno de sus hijos por una conducta rebelde. Esa persona actuó conforme a la palabra de Dios en consecuencia para mantener su hogar en orden. Entonces ya él está actuando adecuadamente y por lo tanto es correcto. Porque será el mismo hombre que mañana no tendrá inconveniente en obedecer a Cristo para poner en disciplina a un hombre o una mujer en la iglesia. Que no es lo que uno quiere, pero es el punto al donde Cristo nos lleva en su palabra a que debemos actuar para mantener la casa de Dios en orden. Pero en cuanto a los hijos incrédulos o no, si es un hijo que se conduce bien, si es un hijo que es respetuoso, no hay ningún problema que una persona sea pastor, porque nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. Y si decimos que los hijos tienen que ser creyentes, convertidos, para que una persona sea pastor, ¿a qué edad ponemos el límite donde ya debe empezar a ser convertido? O sea, si no es convertido a los 9 años, todavía puede ser pastor. Pero si llega a los 11, no. O sea, ¿dónde ponemos la fecha? No, porque es que no está hablando de si el hijo es creyente o no, sino si es fiel, si él honra a sus padres, si él hace lo que se le pide, si él no trae reproche a la reputación de la familia. Ese es el concepto.
Sí, también pienso que a veces tenemos que meditar a qué nos referimos con impíamente. Sí, A veces tenemos problemas con los conceptos. Y lo otro que sucede a veces cuando, perdón, se está en procesos como estos, es que de repente se ve que ese candidato tiene hijos en rebeldía, pensemos que es así, y simplemente cuando voy a votar, voto negativo por esa persona, pero nunca me acerco a ayudar a mi hermano a corregir eso. Entonces pensemos que la votación del ministerio pastoral, sea negativa o positiva, no te exonera de no procurar el bien de ese hermano con respecto a su familia. Primero, teniendo claridad de cuál es la acusación que tiene contra sus hijos y que tengas pruebas de que es así. Y segundo, en amor, como la Biblia nos llama, tratar de ayudar a ese hermano con sus hijos, porque de nada te sirve votar negativo y dejar a tu hermano igual en dicho problema aun cuando tú sabes que es incorrecto. Entonces es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Otra pregunta. ¿Sería prudente antes de ordenar al pastor que éste sea puesto a prueba primero por un tiempo determinado? yo creo que hay un principio de sabiduría que lo tenemos en los requisitos para los diáconos, que sean estos puestos a prueba primero. Y yo creo que no es una exigencia que 1 Timoteo 3 pone para elegir al pastor, pero creo que hay sabiduría en que una iglesia pueda dar un tiempo para conocer, porque es como tú bien decías, no solamente vamos a recibir miembros sin que nos conozcan, queremos que los que quieren ser miembros de la iglesia conozcan el ministerio de la iglesia antes de que se dé ese matrimonio, ¿verdad? Pues lo mismo también cuando vamos a elegir un pastor, o sea, que haya conocimiento de qué es lo que está involucrado en el asunto. Y si tú ves a una persona funcionando, tú has tenido oportunidad de ver cosas. Has tenido oportunidad de ver qué tanto le interesa a la gente, qué tanto ama a la gente, que procura el bien, a qué punto puede sacrificarse por amor a otros. O sea, uno puede en ese tiempo ver cosas, pero ese tiempo de prueba ocurre desde que uno menciona el nombre de un candidato. Ya la gente empieza a observar ya a esa persona con otros ojos, ya con un cuidado y una atención, con miras al ministerio pastoral, que de paso ya estaría puesto a prueba, aún no se menciona eso como algo oficial. Pero sí, obviamente es saludable. Y ocurre a veces a un nivel muy informal, porque puede ser que ustedes simplemente escuchen que la iglesia está enviando a fulano a predicar a una plantación. Todavía no se ha mencionado nada de esa persona para que sea ministerio pastoral, pero el que está de pastor en la iglesia sabe por qué lo está mandando también, y por qué lo envía con quién y qué quisiera ver, y escucha después la predicación que él hizo para poder conocer cómo predica también. Le pregunta a las personas que son de esa iglesia, ¿cómo le fue a fulano allá? Alguien dio mi clase de escuela dominical esta mañana. Yo esta mañana le pregunté, yo le dije, mira, que Dios te bendiga, que Dios te ayude para dar la clase. Cuando yo regrese al hotel, una de las primeras cosas que voy a hacer es preguntarle, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó allí? Y cuando tenga la oportunidad de ver a otros también, dime cómo le fue a él en la clase. Porque uno está así poniendo la prueba y está conociendo cosas del candidato. Sí. Yo considero que, y se los decía a los hermanos en una de las clases, cuando alguien está siendo llamado al ministerio pastoral, él no comienza a pastorear el día que es ordenado. Ya le está pastoreando. Y lo mismo con el diaconado. Ya le está diaconizando, si pudiéramos decirlo así, antes de. Y una de las formas es como usted dice, el pastor y ahora le da la oportunidad a estos hombres para que prediquen, enseñen la palabra de Dios, se envían a una misión. Algunos de ellos pueden estar contigo acompañando la consejería. Yo a veces trato de enviar fotos al grupo de la membresía. Aquí estamos con el grupo de hermanos revisando su bosquejo para el domingo. Y la iglesia va viendo quiénes son los hombres que el pastor está formando y guiando. Así que esa es una forma en la que también se está dando a conocer a los futuros candidatos y no sencillamente que ellos van a dar su primer sermón el día que fueron ordenados. No, sí. Así no funciona. Así que en ese y nosotros no hacemos pastores. Exactamente. Lo único que hacemos es reconocerlos. Reconocerlos. O sea que tenemos que haber visto algo de lo que está ocurriendo en ese corazón. Muy bien. ¿Cómo se puede comprobar en el tiempo si el llamado fue de Dios, de ese pastor? Es una buena pregunta. El llamado al ministerio pastoral no es vitalicio.
El llamado al ministerio pastoral es vigente mientras el pastor se mantiene llenando los requisitos del pastorado. En otras palabras, si alguien termina dejando de cumplir con esos requisitos, ha llegado el tiempo para que deje el ministerio pastoral. O sea, no podemos después, porque simplemente le tenemos mucho cariño y porque ha tenido mucha experiencia y porque predica muy bonito, le vamos a tolerar ahora ciertas cosas, vamos a darle ciertas licencias. No, porque no se trata de mi iglesia, es la iglesia de Cristo y debe seguirse haciendo la voluntad del Señor. Si nosotros dejamos de cumplir esos requisitos, es porque ya entonces ahora mismo Cristo no quiere, la cabeza de Cristo, de la cabeza no quiere que yo sea pastor de la iglesia. Y lo mejor es que esa persona se aparte. Puede ser que esa persona corrija lo deficiente y pueda volver a entrar porque trabajó en eso y se ha restaurado como Cristo restauró a Pedro. Pero mientras tenga una conducta, unas cualidades que no sean consecuentes con el llamado pastoral, es sabio que esa persona se aparte del ministerio. Puede ser que no haya aún razones inmorales por las que una persona deje el ministerio pastoral. Porque puede ser que alguien no tenga disponibilidad de tiempo para seguir en el ministerio pastoral. Porque ser pastor no significa que tiene que estar a tiempo completo para hacerlo. Puede ser que sí, es una bendición, pero puede ser que no. O sea, que es una persona que esté bivocacional, tenga su trabajo y también pastoree. Pero a veces ocurre que el trabajo absorbe de tal manera al pastor que no tiene absolutamente nada de tiempo para contribuir con el pastor, con el pastorado de la congregación. Entonces el oficio de pastor termina siendo un mero nombre, no una función que se está cumpliendo. Entonces esa persona no necesariamente está dejando el ministerio pastoral por algo inmoral, es sencillamente que no está realmente disponible. O sea, nosotros no queremos tener 20 pastores por tener 20 pastores. Queremos tener el número de pastores que Cristo quiera porque se va a funcionar como pastor. Y en ese sentido no todos trabajarán en el mismo nivel, ni tendrán la misma cantidad de horas disponibles para trabajar, pero todos debemos colaborar en la labor pastoral en ese sentido. O sea, no es vitalicio el llamado al ministerio pastoral. Sí, y también hay algo, el tiempo también determinará todo eso. Nosotros cuando elegimos a un nuevo pastor, estamos confiando en los requisitos de Dios, los requisitos que Dios estableció. Si en el camino sucede algo con este hombre, no necesariamente fue porque la iglesia hizo algo mal, porque eso tiende a suceder. La iglesia dice, ¿será que hay algo que hice mal? ¿Será que no consideré esto? Y no necesariamente fue así. Y siempre hay esos temores, mejor no elijamos un nuevo pastor porque puede que en el camino abandone. No, nosotros en el momento en que votamos, confiamos en los requisitos que Dios nos da. El hombre hoy llena esos requisitos, amén, sigamos el proceso. Si el día de mañana pasa otra cosa, no fue precisamente porque la iglesia hizo algo mal. Nosotros cuando votamos y elegimos a pastores y diáconos, en ese momento confiamos en los requisitos de Dios, descansamos en eso. Para el apóstol Pablo, Juan Marcos en un momento dado se descalificó ante sus propios ojos. No, es que no me llevo a Juan Marcos. Sin embargo, después le fue útil al ministerio. Si un hombre fue adúltero antes de su conversión, pero se arrepintió después de convertirse y ahora es fiel, puede optar por el pastorado cuando debe ser esposo de una sola mujer. Bien, ¿ustedes admitirían aquí en la membresía a un asesino convertido? Sí. ¿Y ustedes admitirían aquí un asesino convertido en el ministerio pastoral? Respondan. Ajá, pensaban que yo lo iba a hacer por ustedes. Escuché nada más dos sí. Si dicen que no, ustedes no tendrían a Pablo aquí. O sea, Dios transformó a Pablo. Dios perdonó a Pablo y dice él mismo que él es un ejemplo de la gracia de Dios para todos los demás pecadores. En ese sentido, o sea, el trasfondo que nosotros tengamos detrás puede traer un ingrediente interesante a la hora de evaluar una persona. Pero estoy hablando simplemente a limitarme a lo que esa pregunta dice. Una persona fue adúltero en el pasado, fue infiel, pero esa persona se arrepintió, Cristo lo transformó y es marido de una sola mujer.
llena el requisito para una persona, claro que puede ser pastor en ese sentido, pero pudiera haber un pasado en donde hay algunas cosas que son ya de otro nivel. Imagínense una persona que quizás fue acusado y comprobado, señalado públicamente como un abusador de niños, por ejemplo. O sea, ahí hay cosas que considerar, que no sería una respuesta para dar rápidamente sin pensarlo. Hay cosas porque hasta el Estado mismo puede juzgar en esas cosas y determinar que hay que reportar cuando una persona haya tenido un trasfondo así y se evalúa si va a cuidar niños, si esa persona ha tenido algún tipo de situación con los niños, y un pastor tiene de alguna manera acceso a niños y hay que tener cuidado en ese sentido de lo que se hace. Entonces, en ese aspecto hay cosas que pudiera considerarse, pero me estoy limitando a lo que esa pregunta dice en cuanto a ese aspecto. Pensemos que este mismo hombre, como creyente, ha adulterado contra su esposa como creyente. Y casi siempre este tipo de pecados se conecta con la pornografía y todo esto. Estamos hablando en una vida como creyente. ¿Cuál sería el escenario ahí? Bueno, una vez más, yo creo que habría que dilucidar la situación. No es lo mismo una persona que haya caído en una situación de la que se haya arrepentido, fue un acto una vez, así estamos hablando de un hábito de años, en ese sentido. Hay dos connotaciones. Yo no llegaría meramente, rápidamente respondería, sí, porque Cristo perdonó. No, vamos a ver qué puede haber detrás de esa situación. Si hubo un hábito, ¿qué hábito hubo? ¿Y qué pasó en ese corazón? ¿Y qué ocurrió? ¿Tú abandonaste del todo esos hábitos? Hay preguntas que hacer, sí. Hay cosas que hay que evaluar. Y sobre todo, si esa información la maneja un segmento o el pastor, es una gran responsabilidad. Claro. Lo que uno está de no pasar a alguien a un liderazgo cuando pueda tener colas que pisarse. Porque pierde una irreprensibilidad que puede ser costosa, que luego puede salir a la luz. Iglesias se han visto muy amenazadas porque se han descubierto situaciones donde parece haber un descuido en el manejo de situaciones de abuso, de violaciones o cosas así, y solo por el descuido de no tratar eso con responsabilidad, llega una sombra de duda sobre toda una congregación. Entonces, eso es una gran responsabilidad. Eso no debe manejarse superficialmente. Considerando el requisito de marido de una sola mujer, ¿puede un soltero ser pastor? Sí, yo lo dije. Pablo fue uno de ellos. Cristo fue soltero. No creo que haya mucho que decir en ese sentido. Obviamente, no siempre va a haber el grado de madurez en el soltero. No va a haber el mismo grado de madurez en todos los solteros. Entonces puede ser que haya solteros que manifiesten mucha madurez, que no solo garantizan que pueda ser pastor, que hasta sea recomendable que lo sea. Y hasta vendría a ser hasta un aporte para aquellos que son solteros en la iglesia. Pero ¿qué pasa si es un pastor así que está solo en una iglesia? Bueno, yo creo que un pastor así solo en una iglesia debe reconocer la posición en que se encuentra a la hora de aconsejar matrimonios, casos con los hijos, familias, situaciones, saber hasta dónde es conveniente que él haga consejería o dónde puede ser que él refiera a otra persona que le ayude en eso, aún siendo de la misma iglesia o hasta a veces depende del caso fuera de la iglesia. Pero uno reconoce sus límites, hasta dónde puedo llegar. Sí, porque aún yo como pastor, si yo nunca he tenido ningún tipo de experiencia o conozco casos de manejo de una empresa, por ejemplo, hay aspectos financieros que pueden ser bien complicados. Algo que entre en litigios de derecho que son también difíciles. Puede ser que yo como pastor diga, mira, me voy podemos reunirnos con tal persona que tiene mucho conocimiento en esa área y juntos tratar el caso, o qué tal con este otro pastor que ha tenido experiencia en esa área, o ese pastor que es empresario y él puede darte mejor consejo o referir a quien pueda. Yo creo que en ese contexto también ese pastor soltero puede suplir su carencia ayudándose de otras personas. Bien.
Pero Ok. un peligro es que nosotros tomemos en poco al pastor por ser soltero. Ok. Y así como Timoteo podía ser tomado en poco por su juventud, y Pablo tiene que decir, ninguno tenga en poco tu juventud, puede ser también que tengamos que decir, ninguno tenga en poco tu soltería, en ese caso. Esta pregunta va en relación a la esposa del pastor y va en dos tonos. La esposa del pastor también debe cumplir alguna función en la iglesia, como formar grupos de oración de mujeres, consejería bíblica, atender necesidades de hermanos. Aparte de hacer ayuda idónea para él, también ella debe formar parte de un ministerio de la iglesia, tener un conocimiento teológico como el de su esposo. Y hay otra pregunta que iba en el otro tono también, pero con respecto a la esposa del pastor, y es: ¿qué tanto influye ella en su ministerio? Si es una mujer en todo lo opuesto, completamente aislada, con un carácter que se puede poner en duda. Entonces, tenemos la pregunta con respecto a la esposa del pastor en la parte activa, pero también la pasiva. ¿Qué tanto influye o lo descalifica? Bueno, el que es llamado al ministerio pastoral es él, no ella. Ella no es pastora, ella es la esposa del pastor. Ella es un miembro más de la iglesia. Y las mismas responsabilidades que tú tienes son las responsabilidades que ella tiene. O sea, ella no debe hacer cosas porque es la esposa del pastor. Ella sirve en la iglesia porque es miembro de la iglesia, porque es creyente y tiene responsabilidad como creyente. ¿Tiene ella que encargarse de algún grupo de oración? No, eso no es un requisito para todos los creyentes. ¿Puede hacerlo? Sí, si quiere y puede. ¿Tiene que hacerlo? No. ¿Ven el punto? ¿Tiene que saber tocar piano? No. ¿Tiene que saber dar charlas? No. Mi esposa se muere si la ponen a hablar en público. No le gusta para nada hablar en público. Ella es mi ayuda idónea. Y sirve a la iglesia cuidándome a mí y a mis hijos. Ella es encargada del ministerio de cuna de la iglesia, pero pudiera no serlo también. Pero resulta que sí, que es una manera en la que ella está sirviendo a la iglesia. Ella forma parte de grupos pequeños. Ella forma parte de mi grupo pequeño de parejas y forma parte de un grupo pequeño de damas, donde ella no es la líder. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado de qué tipo de expectativas tenemos de la mujer del pastor. Tiene que cantar, tiene que tocar piano, tiene que... No. Puede ser un gran servicio simplemente siendo una gran esposa y una gran madre. Y eso sería tremendo. Variará también, mucho de la edad que los hijos tienen. Y como pasa con la mujer virtuosa de Proverbio 31. Los hijos que tenía la mujer 31 tenían tal edad ya que ella se podía encargar de cosas que antes no podía encargarse. Y por eso hasta tenía negocios por lo que ganaba recursos para el hogar. Pero si descuida su hogar y sus hijos para hacer cosas en la calle y su fama se decae, eso daría daño a su familia y por tanto al esposo, al pastor. ¿Ven? Entonces hay un momento para cada cosa y hay sabiduría en cómo esa mujer se conduce. Puede ser muy valioso esa hermana por los dones que Dios les haya dado. Como puede ser que no sea alguien tan trascendente, pero cumple su rol como mujer cristiana y ya eso es suficiente. ¿Ven? O sea, eso yo creo como que... miembro de una iglesia. Entonces, Claro. básicamente lo que debemos pensar en ella es miembro de la iglesia. Y como miembro de la iglesia está llamada a servir y usar sus dones para el bien de la iglesia. Exacto. Entonces, lo opuesto también sería un criterio de evaluación. Si esta mujer siendo esposa de un pastor, ya no tanto como un pastor, sino miembro de la iglesia, pero no se le ve sirviendo en la iglesia, usando sus dones para beneficio de la iglesia, el asunto ahí también sería grave. Sí, porque ella puede tener también sus carencias. Una persona ella puede ser introspectiva, puede ser reservada y eso manifestarse de cierta manera. Pero si se manifiesta de una manera pecaminosa, es algo donde el pastor
obviamente tiene que gobernar bien su casa y debe ser una ayuda para su mujer, para que venza algunas actitudes en ese sentido. No es que de introspectiva va a hacer lo opuesto. No de ser reservada va a empezar a ser una parlanchina. Es sencillamente que no sea reservada de una manera pecaminosa, porque también variedad de personalidades hay. Pero de ahí a que una persona venga a tener un carácter que haga daño a la iglesia, eso es otra cosa. Pero ya como creyente es una persona que necesita crecer en un área que puede hacerle daño al ministerio de un hombre. O sea, nosotros podemos como hombres no lidiar con problemas de carácter de nuestras esposas o nuestros propios, y eso sea lo que nos descalifique. Y ahí incluyo al pastor también. No es solamente el problema de ella, es el pastor también que no sabe tratar a ese caso para ayudar a su mujer a crecer en esa área. Alguien decía que la esposa del pastor es su carta de presentación. Ella no es una copia de él, pero se debe ver la influencia de él en ella. Claro, claro. Pregunta: si una persona tiene el anhelo de ser pastor, pero tiene muy poca experiencia y un carácter débil, ¿puede ser considerado en algún momento? ¿Puedes repetirla? Claro. Si una persona tiene el anhelo de ser pastor, pero tiene muy poca experiencia, de eso hablamos un poquito hoy, y un carácter débil, ¿puede ser considerado en algún momento al ministerio pastoral? Yo creo que lo que yo dije en la clase es más que suficiente, el caso de Timoteo. O sea, tuvo que adquirir experiencia con el tiempo, porque Pablo le dio la oportunidad. O sea, hay veces que hay que dar oportunidad para ver a alguien en funcionamiento. Él era débil de carácter, tenía esas cosas, anhelaba, porque evidentemente lo hizo. O sea que sí, yo diría que sí, que se puede ser considerado en el tiempo. Muy bien. ¿Todavía quedan preguntas? Sí. ¿Un pastor puede deprimirse o endurecerse de tal manera que abandone el pastorado sin que eso implique que nunca fue llamado? Yo creo que sí. O sea, el hecho de que nosotros, como yo decía, el llamado no es vitalicio, en el sentido de que pues, Dios usó hombres en ciertos momentos donde Dios no le usó permanentemente. O sea, eso se ve en la historia de la iglesia, se ve en el Antiguo Testamento. O sea, hubo momentos donde ya Dios usó a este siervo hasta aquí y de aquí en adelante usó a otro. Lo vemos en el libro de los Hechos con el caso de los mismos apóstoles, cuando Pablo sirvió. O sea, no todos sirvieron durante todo el tiempo de la misma forma. Entonces, en ese aspecto, Dios es soberano en cómo nos usa. Dios es soberano en cómo nos... Es más, puede ser hasta por un problema físico. Yo conozco un caso de un pastor que perdió el juicio. Perdió el juicio. Tuvo que salir del ministerio porque perdió el juicio. Él se sirvió un tiempo fielmente al Señor. Y llegó a un punto donde ya tuvo que dejar de servir. Nosotros no tenemos garantía que debamos estar para siempre, ni que el llamado de Dios significa que nosotros vamos a tener salud para llegar hasta el final o que vamos a vivir 80 años. No. Entonces puede ser que haya condiciones, hasta yo diría hasta emocionales, que pueden surgir en un momento dado que hagan que una persona se retire porque no puede seguir sirviendo en ciertas condiciones y no hay algo inmoral de por medio. Sí, y yo creo que en ese punto también la iglesia juega un papel muy importante. Nosotros hemos experimentado a principios de este año una situación similar como iglesia, y allí es donde creo que la tarea de la iglesia es tratar de indagar y escudriñar, llegar a la raíz de ello, y no simplemente la iglesia escuchar, bueno, me voy hermanos, me he sentido mal, chao, bye, ya. No, porque ese fue tu pastor, alguien que amaste, alguien que tú un momento elegiste y que te ministró. Entonces yo creo que también la labor de la iglesia es eso, porque también hay casos donde hay hombres que pueden estar ocultando pecados y el argumento es ese y resulta que hay algo detrás y simplemente porque la iglesia no escudriñó y se cruzó de brazos, fue engañada y un día dará cuentas a Cristo por su pasividad. Entonces ese también puede ser otro escenario. ¿Sí? No, y puede ser que una persona no haya sido llamada en primer lugar y estaba ocupando un lugar que no le corresponda. Eso puede pasar, pero no es necesariamente así. No es necesariamente así. Varias de estas son similares, por eso las estoy pasando. Yo creo que todas son iguales. Sí, ¿verdad?
En cuanto a la parte teológica, ¿cuáles son los requisitos que debería cumplir alguien que aspira al ministerio? ¿Debería tener un nivel de preparación? ¿Cuál sería la medida? El requisito que pone para los diáconos de que conozca el misterio de la fe, habla de que hay algún mínimo de conocimiento doctrinal. Si nosotros esperamos que de todo miembro de la iglesia haya un conocimiento doctrinal básico, imagínense que de un pastor, va a ser la persona que va a estar instruyendo la grey. Es obvio que él va a tener que administrar el evangelio. Pablo habla de que se nos ha encomendado el evangelio. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar ese evangelio. ¿Cómo yo puedo cuidar ese evangelio si no conozco en qué consiste ese evangelio? Sus elementos que lo componen. No es sencillamente, él cree en la Biblia, adelante, porque alguien puede decir que cree en la Biblia y ser un hereje por un montón de cosas que saca de la Biblia que la Biblia no enseña. Entonces, de alguna manera tiene que haber algún sistema que esa persona dice abrazar y creer. De ahí la salud de que nosotros tengamos confesiones de fe, porque son documentos probados en el tiempo, que resumen, no son documentos inspirados, pero son buenos documentos donde muchas horas de trabajo hay detrás de ellos para expresar las cosas básicas y esenciales que enseña la palabra de Dios. Y si alguien nos dice, yo creo en lo que esa confesión dice, ya ahí hay una buena referencia para nosotros saber dónde está esa persona en cuanto a lo que cree. Porque si lo dejamos muy en el aire, cualquier cosa puede pasar después. Y esa persona empezar a enseñar doctrinas erróneas. Por eso muchos procesos o algunos procesos para la ordenación de pastores incluye una examinación, un examen con preguntas. Y a veces son muchas preguntas teológicas. Hay exámenes que algunas iglesias hacen que el que se examina tiene que responder 50, 100 preguntas delante de un comité y escuchar esas respuestas para asegurarse que esa persona realmente cree lo que él dice creer. Y iba a decir algo y se me fue de la mente. Se me fue de la mente. Pero usted recuerda. Yo no soy solo pastor, parece que estoy haciendo cada vez más anciano. Amén. En cuanto a eso de la creencia, era algo con respecto a que esa persona cree o no cree. Hay contextos donde esa persona va a tener que pastorear donde hay muchos ataques para el evangelio. Depende del lugar donde tú estés pastoreando, porque la visibilidad de un ministerio, ustedes saben, puede afectar. Entonces, no es lo mismo un pastor que está trabajando, no por eso es menos, pero puede ser que esté trabajando en un lugar pequeño, recóndito, fielmente, pero no es visto, su predicación no necesariamente va a afectar a tantas personas, pero puede haber otros ministerios donde Dios les coloque y les da una visibilidad. Yo creo que Dios le está dando a ustedes una visibilidad que otras iglesias no necesariamente lo tienen. Un pastor que empieza a enseñar herejía tiene un impacto multiplicador, porque muchos ojos están colocados sobre una iglesia y eso puede traspasarse como una gangrena y afectar a muchos, ¿ven? O sea que quizás haya lugares donde un pastor tiene una comunidad donde el grado de enseñanza va a ser de un nivel, y puede haber otras iglesias que aún tengan hasta seminarios. Yo pude ir a una iglesia y estudiar en el seminario que tenía esa iglesia, y bendijeron a muchos lugares y muchas otras iglesias de esas personas que salieron de ese seminario y pudieron plantar obras. Eso tiene un impacto multiplicador. Imagínense que si esos pastores hubieran tenido una debilidad doctrinal, el impacto de esas doctrinas débiles es multiplicador también.
Es por eso que los puritanos dicen o decían que los pecados de los líderes son pecados que liderean. Y en ese sentido, un líder que tenga una mala doctrina va a tener doctrinas que van a liderar y guiar a otros. Entonces, hay un riesgo en serio. O sea, pensar que Dios ha depositado en nuestras manos el misterio del Evangelio, que Dios nos da la responsabilidad de ese tesoro, ponerlos en vasos de barro como nosotros, como dice Pablo, es de peso, es una gran responsabilidad. Por eso oren por vuestros pastores, oren por ellos, para que enseñen el consejo de Dios. Pablo por eso decía, yo les he enseñado a ustedes todo el consejo de Dios. Yo soy libre de la sangre de ustedes. ¿Y qué cuando no podemos decir eso mismo que dice Pablo? Que no somos libres de la sangre. Es un peso grande. De Spurgeon se dice que no estudió en ningún seminario, pero tenía una biblioteca enorme. Eso nos dice que el hecho de que no tengamos la oportunidad o no estuvimos en un seminario no nos exonera de estudiar, leer y capacitarnos de alguna forma. En nuestra iglesia este año hemos fortalecido un poco más el proceso de recibir nuevos pastores, y es un proceso de 3 partes. La primera parte es este tiempo de instrucción para la iglesia, para que puedan elegir con el entendimiento, y junto con ello un tiempo de mentoreo de parte del anciano pastor ya existente con los futuros candidatos. Segundo, va a haber un tiempo de preguntas teológicas, preguntas que fluyen de nuestra confesión de fe, la confesión de fe de 1689, que estos hombres deben responder delante de la congregación. Obviamente, no estamos hablando de una respuesta exhaustiva de cada capítulo, cada párrafo, cada versículo, porque estos hombres no lo saben todo tampoco. Y Solo tienen que memorizarse la mitad de la confesión de fe. Por lo menos saber la cantidad de párrafos. Porque a veces se cree que el pastor tiene la respuesta a todas las preguntas. Me acordaste lo que yo quería decir. Listo, dígalo. Cuando dijiste lo de las partes, ahí eso fue lo que... Es que un pastor tiene que ver la unidad de la Escritura. Un pastor tiene que saber de qué se trata la Biblia de principio a fin, para llevar a la iglesia a entender su Biblia. Si él mismo no la entiende, si él mismo no ve la interconexión de esas partes, la iglesia crecerá en debilidad. De manera que él no necesariamente va a ser un super ultra teólogo. A veces yo veo un énfasis y un deseo de tantos de hacer doctorados. Los doctorados no son para todo el mundo. No es un requisito para que alguien sea pastor que tenga un doctorado. Puede ser que a alguien Dios le haya dotado con una mente, una habilidad, y le haya dado oportunidades particulares para que sea doctor. Bien, que Dios lo use. Pero no todo el mundo tiene esa habilidad. El deseo debe ser pastorear, como dice, si alguien desea buena obra, desea pastorear al pueblo de Dios. No es que tiene que ser doctor, es que pueda conocer su Biblia y pueda conocer esa interrelación de las diferentes partes y ver la esencia de la teología bíblica y cómo todo hace sentido de principio a fin. Eso es crucial. Sí, por eso le decía que en esa segunda parte es la parte teológica, con preguntas los miembros presentes, y una tercera parte con respecto a su carácter, sin el miembro y su familia estar presente. Y a diferencia de los que están optando a la membresía, no se les exige que estemos de acuerdo en los 32 puntos de nuestra confesión. Obviamente, si hay diferencia en algo, esta persona no debería propagar su postura. Se está siendo miembro de una iglesia que ya sabías que era bautista reformada, pero con respecto al pastor, si se le requiere que estemos juntos. Imagínate un pastor hablando un domingo que la salvación se pierde, y el otro domingo que no se pierde, y el otro, y un desorden total. Entonces, esa preparación, ese proceso de 3 partes, esperemos sea parte que nos siga ayudando a avanzar en ese proceso, pero creo que el entendimiento teológico sí es importante. Amén. Última pregunta. ¿Cómo se toma la decisión final? ¿Simplemente por mayoría? ¿Qué pasa si la mayoría omite, entiendo yo, o pasa por alto
esto en nombre de la buena amistad. En un escenario de oposición a la elección de un hermano como pastor, ya sea por una mala experiencia o elementos críticos de su carácter, haya o no evidencia empírica. Pero ¿cómo se toma la decisión final? ¿Cómo se determina este es el pastor, es la mayoría? ¿Cómo es el proceso? Yo creo que es por votación de la congregación y tiene que haber algún tipo de acuerdo en la congregación del porcentaje que debe tener un candidato para poder ser aceptado como pastor. O sea, debe decidir cuánto es, un 65, es un 75%. En nuestro caso, en nuestra iglesia es un 70%. Obviamente el anhelo de un hombre debe ser poder tener unanimidad, pero eso a veces no es posible. Pero si una persona logra y alcanza un 90%, un 95%, tú estás teniendo un 95% de la congregación que te respalda. Y si tienes un 70%, vas a tener que trabajar para conseguir el respaldo del otro 30% en el tiempo, pero vas a ser instalado como pastor en la iglesia. Eso va a revelar una información de dónde está la iglesia con respecto a eso. Puede ser que alguien ahí dice por la amistad de tal cosa. Yo no creo que por amistad tú debas dejar de tratar algo que tú has visto pecaminoso en un candidato. Pero puede ser que tú lo trataste, tú tienes una óptica y lo hablaste con la persona, esa persona a lo mejor no ve las cosas como tú, quizás le llevaste el caso a alguno de los pastores y tampoco vio evidencia por la cual eso detener el proceso con esa persona. El proceso llega al nivel de la iglesia, hay una votación, es aceptada la votación y esa persona es pastor. Tú no tienes que descansar que se hizo un debido proceso y que Dios en su voluntad, si considera que esa persona en algún momento la quiere sacar, va a sacar a luz la información necesaria. Pero mientras no haya evidencia, mientras no sea posible, uno tiene que descansar en el Señor, de que las cosas se hicieron correctamente. Ningún sistema es a prueba de error, de ningún tipo de error. Sí, porque son sistemas humanos, todo lo que nosotros podamos señalar. Pero tiene que haber alguna especie de acuerdo y sistema, y por eso una iglesia tiene sus estatutos, donde esos números tienen que estar, ese porcentaje tiene que estar revelado de alguna manera. Se dio oportunidad para que las personas hablaran. La mayoría lo ve de tal forma. Eso es algo que hay que respetar. Si una mayoría de la iglesia ve a esta persona como un don de Cristo, o sea, cuidado si el problema soy yo. Cuidado si soy yo que no estoy viendo las cosas objetivamente. Porque por eso Cristo, por ejemplo, en el caso de las ofensas entre hermanos, tiene un texto como Mateo 18. Para que si yo siento que hay un problema, que esa persona ha pecado contra mí o contra otro, yo lo trato, busco a otro testigo. Yo estoy buscando a otra persona que venga a hablar conmigo, porque puede ser que sea él que realmente haya pecado, o puede ser que sea yo el que esté equivocado. Y por eso Cristo nos da esas pautas para liberar a esa persona que está siendo acusada de toda responsabilidad en algo que no es realmente bíblico, ni es pecado realmente. Y es una manera de protección. Y aún si se habla con dos, si se trae el caso a la iglesia, todavía ahí hay oportunidad para que las cosas se diluciden una vez más y ver si esta acusación tiene peso y argumento o no. Por lo tanto, de la misma forma, cuando se está considerando un candidato, o sea, hay oportunidad para que las cosas salgan a luz si es necesario que salgan a luz. Pero una vez se hace el debido proceso, eso es un asunto de descansar en el Señor. Puede ser que tú no votaste a favor de ese candidato, pero ahora es tu pastor y tú vas a tener que lidiar con eso debidamente. Obviamente, es la gente que salía, cuando Trump salió votado en los Estados Unidos, salieron la gente a protestar. Ese no es mi presidente. Y lo mismo después cuando sale Biden, salió gente a decir, este no es mi presidente. La realidad es que sí eran el presidente. Y las decisiones que ellos toman iban a afectar a todo el mundo. Porque no se trata de mi postura, se trata de lo que el país decide en ese sentido. Querámoslo o no. Y eso es así, ¿verdad? Aún en las iglesias. Sí. O sea, la mayoría va a dar expresión a su voluntad. Yo veo las cosas de esta forma, pues bien, aprender a lidiar con estas cosas. Si es algo muy serio, eso se va a tratar debidamente. Y hay hombres y hay un proceso para eso, para evitar que eso sea alguien indebido llegue a ser miembro del consejo pastoral de una iglesia. Sí, en nuestras políticas eclesiásticas se requiere más del 70%. Y muchas veces cuando
por ejemplo, alguien sale con el 75, 80% de votación y tú indagas con aquellos que no votaron a favor de esta persona, no hay una causa de peso. Si no escuchas cosas como es que yo siento, a mí me parece, no hay nada objetivo, no hay nada claro. Sí, él no puede ser pastor porque es un hombre violento, es un alcohólico, tiene mala reputación en su comunidad. No, no hay argumentos de eso. A veces hay algo más personal. No, es que no me gusta, es que me parece que esto, es que él es bueno en esto, pero en esto no me parece. No hay algo claro. Entonces ahí es donde entra lo que usted dice. Debemos analizar si el problema soy yo. Y más bien examinarme y apoyar a este hombre también para que pueda crecer el ministerio que Dios les ha encargado. Amados, hemos terminado el tiempo de preguntas. Yo sé que ha sido un tiempo especial. Pastor, nosotros como iglesia nos encontramos en este proceso ahora. Desde hace año y medio iniciamos, hemos dado tiempo para votar, analizar, entrenar, evaluar. Tenemos meses enseñando sobre este tema, por eso le pedimos a usted también. Y en el mes de julio, si Dios lo permite, vamos a hacer ya una votación final, donde iniciaremos ya ese proceso de las otras dos partes, la parte teológica y de carácter. Y quisiéramos que orara por nosotros hoy, específicamente por este proceso. Que Dios nos dé mucha humildad como iglesia a cuidar los estándares que estamos estableciendo. Que los hombres que realmente la iglesia pueda estar viendo realmente tengan un llamado. Porque a veces uno de los errores que se comete en las iglesias es, tú vas a ser el próximo pastor de esta iglesia. Y empiezan a inculcarle eso a la gente, a ese hombre, que llega un momento donde dice, yo quiero ser pastor, pero no precisamente porque Dios lo llamó, sino porque le metieron tanto en la cabeza eso que se lo creyó. Y eso creo que es algo que toda congregación debe tener mucho cuidado. Te está diciendo, ¿sabe qué, hermano? Usted va a ser el próximo pastor. Cuidado con eso, porque eso es muy dañino, aunque parezca inofensivo. Y nos encontramos en este proceso tan importante para nosotros, pero no solamente orar por estos hombres y sus familias, sino también tener las implicaciones del ministerio pastoral. Yo tengo 11 años pastoreando y puedo decir que desde el inicio no fue fácil. Tienes que salir de tu zona de confort, va a haber momentos duros, va a haber momentos donde aún las propias ovejas que has cuidado te van a herir fuertemente, va a haber momentos donde el cansancio te vence, van a haber muchas cosas, la comodidad, todo. Hay momentos donde la iglesia no te va a poder apoyar económicamente, va a haber momentos donde vas a tener que hacer muchas cosas y algunos tienen unas ideas equivocadas del ministerio pastoral, tanto el hombre llamado como sus familias, que piensan que esto es nada más, ay, vas a tener una bonita oficina, vas a tener varias personas que te van a querer, te van a aplaudir, vas a salir en YouTube. Es posible que si llega una ofrenda por ahí te toque a ti también. Entonces tienen una idea errada del ministerio pastoral. Yo tengo 11 años pastoreando y apenas tengo un año dedicado tiempo completo. Los otros 10 años me tocó hacer de todo, de vender jabón, desde hacer diseño gráfico, de hacer de todo, porque te toca para llevar sustento a tu casa. Entonces, también orar para que los que vayan al ministerio pastoral no vayan con ideas erradas al ministerio pastoral, que no sirvan simplemente por ganancias deshonestas, que no quieran estar aquí simplemente porque creen que esto es fácil. Yo voy a pastorear con Plinio, esto va a ser siempre, vamos a ser los mejores amigos. Yo recuerdo en el intensivo pastoral que Sugel decía que había momentos donde las discusiones se ponían acaloradas, y no quiere decir por eso que, mis pastores discutieron, ahí hay odio. No, eso pasa también ahí. La gente tiene ideas erradas del ministerio pastoral. Entonces orar también por eso, para que no entremos con expectativas equivocadas al ministerio pastoral, lo que estén notando ahora y los que vengan en el futuro. Y por último, orar por la congregación para que se interesen un poco más por sus pastores. No estoy diciendo que ustedes no lo hagan, yo me he sentido muy llamado por mi iglesia y me siento afortunado de que sea trono de gracia la iglesia que me ha tocado pastorear. Si a mí me llamaran a pastorear otra iglesia, yo diría, no, quiero seguir pastoreando en esta iglesia. Y no vamos a predicar aquí porque son 300 personas las que vienen un domingo. Yo vengo a predicar 4 veces a la semana cuando solo eran 9 personas en la sala de una casa, y predicando con el mismo interés, la misma pasión, porque es algo que Dios te pone aquí, no te lo puedes arrancar del pecho. Pero que ustedes también puedan no decaer en eso. No simplemente dar por sentado, bueno, él ya se preparó la semana, está ahí pastoreando, a ese le debe ir bien en todo. No, hermano, yo también me canso. Yo también lloro.
Yo también a veces he tenido discusiones con mi esposa. Yo también estoy pensando cómo pago las deudas, cómo traigo comida a la casa en la semana. Todas esas cosas también las sufre el hombre que viene enfrente de ustedes. También las tentaciones vienen a uno. También hay domingos donde ustedes me ven aquí feliz, de repente en la tarde te llega una mala noticia de un miembro que pecó, que no quiere arrepentirse. ¿Tú crees que uno no llora por eso? Ayer una de las hermanas en el almuerzo recordaba que cuando estábamos en la pandemia y teníamos que reunirlos ustedes por lista, ella decía, yo todavía me acuerdo cuando tú llorabas por el hecho de que tenías que decirle a algún grupo de tus ovejas que no podían congregarse este domingo. Qué bueno que lo diga otro. Pero Jesús, uno también llora, uno también se aflige. Los lunes yo lo dedico a mi esposa. Yo digo el domingo el día del rey, el lunes el día de la reina. Y hay gente que me escribe ese día y no respondo, y a veces dice, le escribí ayer y no me respondió. Pero al mismo tiempo, usted tiene que gobernar bien su casa. Uno dice, ¿qué hago? Yo también a veces cuando llego a casa quiero sentarme y ver una película con mi esposa como ustedes lo hacen. Yo también quiero comerme un helado con ella. A mí también me gusta. En estos días estaba con un hermano y llegó aquí un día ya en la tarde, no estábamos trabajando, y yo estaba de ropa informal y me dice, pastor, es raro verlo así, en chores y eso. Yo no sabía que un pastor usaba chores. A mí me gusta andar en bermuda, mi gorra y mi cosa. Lo que pasa es que aquí es diferente. Entonces perdemos de vista que el pastor es un ser humano también, un hombre con lucha, un hombre que se agota. Entonces, que podamos orar para que los que vengan no tengan expectativas equivocadas, pero también para que la iglesia también entienda quién es el hombre que los cuida y que es un hombre que también se aflige, sufre y que también necesita el amor, el cuidado y el respeto de parte de ellos. Termine en oración, pastor, por nosotros, que lo necesitamos muchísimo, y gracias por dedicarme tiempo, invertir tiempo y por tanto cariño. Yo lo debo decir con convicción, y no es porque usted esté aquí, pero muchos de los consejos de usted y las palabras de ánimo me han ayudado a seguir aquí. Porque hay momentos donde uno también dice, wow, esto es duro. Hay momentos donde uno dice, ¿será que puedo? Y yo recuerdo cada palabra de ánimo de usted y de oración, y sigue. Ánimo. Cada abrazo, cada momento donde decía, ¿qué hago? Y le decía, pastor, necesito hablar con usted. Listo, hablemos. No sabe cuánto eso me ayudó a mí y a esta iglesia. Y yo quiero animarles en este tiempo donde Dios nos permite recibir cada una de estas enseñanzas. Que no se olviden que su pastor no tiene respuesta a todas las preguntas. Ni yo tampoco. Así es. Que en algún momento no solo tú me vas a herir a mí, sino es muy probable que yo te vaya a herir a ti. Que hay momentos donde tenga que decirte que no. Y alguien decía, cuando uno dice que no a alguien, le está diciendo sí a otro. Y a veces el no es para ti, el sí es para mi esposa, a quien no quiero abandonar tampoco. También tengo padres, también tengo sobrinos. Entonces es muy importante que nuestro entendimiento del ministerio pastoral se vaya reformando también. Y eso va a ayudar a que la iglesia florezca y crezca con un entendimiento claro de que es el cuerpo de Cristo. Pastor, diríjanos en oración. Oremos.